Señoras y señores, cuando hace unos meses el profesor Antonio Tobar, presidente del patronato del Premio Montaigne, solicitó la colaboración de esta Fundación Juan Marc para organizar el acto de entrega del Premio Montaigne 1982 a don José María Soler, la respuesta de la Fundación no pudo ser más que una y positiva, la que ustedes están viendo. En primer lugar, por el respeto que nos merece la calidad intelectual y humana del profesor Tobar, quien nos ha honrado ya varias veces con su colaboración en nuestras actividades culturales. En segundo término, por tratarse de un premio de tanto prestigio, concedido por una fundación privada, es decir, por unos colegas nuestros, que precisamente en estos días celebran su 50 aniversario y a los que felicitamos por ello muy efusivamente. Y en tercer lugar, y es para nosotros tal vez lo más importante, porque ello nos permitía unirnos al homenaje que hoy se tributa a una figura realmente ejemplar de la vida cultural española, don José María Soler. Es esta la tercera vez que el Premio Montaigne, dedicado a valorar la cultura de los países europeos de lengua románica, recae en un español. En 1971 fue galardonado el poeta Salvador Espriu. En 1976 lo fue el profesor don Pedro Laín Entrado. En el folleto que hemos preparado se recogen algunos datos sobre la personalidad del recién premiado, el premiado en este año 1981 con la denominación del premio 1982, don José María Soler, y ahora, en muy breves minutos, oiremos el elogio del premiado de labios del profesor don Graciniano Nieto. Pero quizá no hay mejor resumen que el que la propia Fundación FVS de Hamburgo ha estampado en el diploma que entregará hoy al señor Soler. Estas son las palabras del premio. Este honor le es concedido al infatigable investigador de las antigüedades prehistóricas de su tierra natal, Villena, al dedicado estudioso y expositor de su historia, al musicólogo que ha descubierto y explicado la personalidad del compositor Ambrosio Cotes y ha presentado su obra a la posteridad. El Museo de Villena, sigue la mención del premio, que lleva el nombre del laureado, atestigua con su legendario tesoro cómo alguna vez la fortuna puede premiar el saber, la experiencia y el celo de un arqueólogo. Es pues la Fundación Juan Marc, en cuyo nombre me honro en hablarle a ustedes, quien debe agradecer a la Fundación FVS de Hamburgo y al doctor honoris causa Alfred Töpfer, su mecenas, a la Universidad de Tubinga, donde el premio radica, hoy representada entre nosotros por su vicepresidente, profesor Hans Werner Ludwig, y al presidente del patronato del premio, el profesor don Antonio Tobar, el que nos hayan permitido unirnos a ellos en unos momentos tan emotivos como agradables. Tras el acto académico, que va a comenzar inmediatamente, hemos preparado para todos ustedes un concierto monográfico con obras de Ambrosio de Cotes, el polifonista de Villena, estudiado por don José María Soler. Considérense todos ustedes como en su casa, sean bienvenidos aquí y muchas gracias a todos por su presencia. Señor presidente de la Fundación Juan Marc, sehr verehrter Herr Töpfer, señor embajador, señor alcalde de Villena, señor vicepresidente de mi Universidad de Tübingen. Una vez más, tengo el honor de participar en la ceremonia de entrega del Premio Montaigne, que todos los años la Fundación FVS de Hamburgo, a través de un curatorio o patronato domiciliado en la Universidad de Tubinga, concede a una personalidad de los países europeos de lengua y cultura latinas. Los medios de comunicación han difundido ya cómo esta Fundación FVS, generosamente dirigida por el señor Alfred Töpfer,
comerciante y mecenas orgullosamente arraigado en la gran ciudad hanseática de Hamburgo, concede premios diversos, destinados lo mismo a la creación artística que a la labor política europea ejemplar, así como a los méritos alcanzados en las tareas culturales en distintos países. El premio Montaigne, que se concede sin interrupción desde 1968 y que ha ido rotando de Francia a Italia, de la Bélgica valona a la Suiza románica, de España a Portugal, recae para 1982 por tercera vez en un español. Fue distinguido primero el gran poeta catalán Salvador Espriu. Luego lo fue el médico, historiador y filósofo Pedro Laín Entralgo. Y hoy lo es José María Soler García. No debo adelantarme a mi amigo Gratiniano Nieto, que como arqueólogo que es, hará el elogio de Soler en el aspecto más fundamental y afortunado de su personalidad. Quiero brevemente recordar los tiempos ya lejanos en que José María Soler, con su abierta e infinita curiosidad, con su biblioteca y su piano, con su simpatía y humanidad, fue para mí casi un maestro. Y digo casi para señalar que me lleva pocos años y que ese magisterio fue ejercido cediendo en su superioridad y aceptando el nivel de quien se iba trabajosamente iniciando en los estudios. Dejadme que recuerde su ciudad natal, Villena, tal como la vi una soleada mañana de fin de verano, cuando llegué allá hace ya muchos años, una vida entera. Al pie de su montaña, la Sierra de la Villa, de moderada altura, en cuya falda se alza el gran castillo Almohade, y en lo alto, el más viejo y pequeño de Salvatierra, cuyos restos cerámicos árabes y su significación os explicará como nadie José María Soler, se extendía la ciudad, tan vital como llena de recuerdos históricos. Allí iban a transcurrir los años finales de mi infancia y los de mi primera juventud. Un pueblo provinciano que parecía como muchos otros, pero que me resultó estimulante. No por los colegios inexistentes allí o casi, como era lo corriente en España entonces, sino por algunas bibliotecas que me es grato recordar. La del Casino Villenense, la de las dos parroquias que habían heredado los libros de un canónigo humanista, la de nuestro premiado. Porque en José María Soler el premio Montaigne distingue una espontánea pero inextinguible vocación de cultura. Aislado en su ciudad natal, sin un ambiente que le estimulara o moviera, él comienza la exploración de cuevas, refugios, barrancos y luego la excavación sistemática y desinteresada, no para hacer una colección, sino para investigar el pasado. Y a la vez busca en los archivos y luego continúa sus investigaciones en los grandes depósitos nacionales, los repertorios del Archivo Histórico Nacional o de Simancas. Realmente es que para Villena pasaron y fueron señores de ella o aspiraron a lograr el señorío de aquella comarca rica y de gran valor estratégico, grandes personajes de nuestra historia. El infante don Juan Manuel o el legendario marqués, el brujo don Enrique de Villena. De ellos os puede hablar también José María Soler, casi como si los hubiera conocido. La ciudad fronteriza, clave de Castilla y de Aragón, tuvo en la Baja Edad Media una importancia capital, como la había tenido en las épocas de la Edad del Bronce y como la tuvo también, parece, en los tiempos del dominio musulmán. Y Soler ha buscado en las crónicas y en los restos metálicos, a veces tan fastuosamente ricos como el tesoro, y en las ruinas de los castillos moros, y en los archivos y los inventarios y relaciones de los pueblos que mandó hacer Felipe II. Y así ha levantado un monumento a su ciudad natal, y al hacerlo ha reconstruido piezas muy importantes de la historia de España. Y lo ha hecho con un espíritu que quizás se refleja mejor que todo en las voces que él también ha estudiado y resucitado de un músico que nació en Villena allá por los mediados del siglo XVI. Damos las gracias a la Fundación Juan Marc, que no solo acoge aquí en su sede este acto, sino que ha dado vida en el concierto que vamos a oír a la música olvidada y que ahora resucita por Soler, de Ambrosio Cotes. Y damos las gracias a las autoridades de Villena que han querido acompañarnos en Madrid en el día en que José María Soler alcanza una distinción de resonancia europea. Muchas gracias.
Señor presidente del patronato de la Fundación VS, señor presidente de la Universidad de Tubinga, señor alcalde de Villena, querido José María Soler, presidente de la Fundación Juan Mas y amigos todos. Lo que por sí solo se alaba no es menester alaballo, dice el dicho popular, que cobra especial entidad en el caso que hoy nos congrega por las realizaciones y logros que a lo largo de su vida ha llevado a cabo José María Soler. Por esa circunstancia, comprenderéis fácilmente que haya acogido con satisfacción la oportunidad que la Fundación VS de Hamburgo y la Fundación Juan Mas me han deparado de intervenir en un acto que me proporciona la ocasión de rendir público homenaje al amigo y al hombre ejemplar, quien con una vocación ilusionada ha consagrado su vida a leer e interpretar esas páginas únicas que en el libro de la historia fueron escribiendo los hombres que desde el Paleolítico han ocupado el fértil y atractivo campo de Villena, que si en la actualidad es conocida por sus industrias y sus vinos, no lo es menos por la serie de descubrimientos que con tesonera y ejemplar paciencia ha llevado a cabo la afición ilusionada de José María Soler, cuyo nombre, por derecho propio, quedará para siempre vinculado a la historia de Villena, de la que ha desvelado miles de páginas hasta ahora desconocidas. José María Soler es uno de esos tipos humanos para los cuales difícilmente se pueden encontrar paradigmas, dada su polifacética actividad. Para mí es uno de los pocos ejemplos que sobreviven de aquellos silenciosos eruditos que tantas aportaciones importantes han hecho a la investigación y a la ciencia españolas, merodeando en campos muy diversos, y a los que todavía no se ha hecho público reconocimiento de cuánto han contribuido al mejor conocimiento de nuestras culturas locales y, en consecuencia, de la cultura nacional. Musicólogo eminente, nos ha dejado un testimonio de su preparación en este campo, en sus trabajos sobre la antigua capilla musical de Santiago de Villena, sobre el polifonista villenés Ambrosio Cotés y en su cancionero popular villenense, y de su dedicación al conocimiento de las viejas costumbres e industrias de Villena, son fruto de los estudios que ha dedicado a historiar las comparsas de moros y cristianos, y a la que fue importante industria villenense de relojes de pared, caracterizados por los muñecos mecánicos que se movían al unísono de las horas. La historia particular y general de Villena ha sido también objeto de especial estudio por Soler, en trabajos como Breve Historia de la Prensa Local de Villena, Aportación al estudio del pleito de los alorines y, sobre todo, en su libro Villena, Prehistoria, Historia, Monumentos. En este nos ha dejado un testimonio de cómo conoce la historia de su ciudad natal en los diversos aspectos que le integran, de lo que asimismo nos dejó buen ejemplo en su biografía de los hijos más notables de Villena y en su bibliografía de Villena y de su partido judicial. Cualquiera de estos trabajos sería suficiente para acreditar el fervor apasionado que José María Soler siente por su ciudad natal, pero todo ello queda en un discreto segundo término si se compara con la intensa y fecunda labor que ha llevado a cabo en el campo de la arqueología, en el cual, sin ser profesional, ha logrado que su nombre figure por derecho propio entre los profesionales y que, como consecuencia, el nombre de Villena se haya incorporado a la bibliografía arqueológica internacional, ya que algún capítulo de nuestra historia primitiva difícilmente podría escribirse sin hacer referencia a los descubrimientos que José María Soler ha llevado a cabo, los cuales afectan a diversos momentos de horizontes culturales. Efectivamente, si repasamos un poco nuestra historia primitiva, tomando como punto de referencia esos documentos que son los testimonios arqueológicos, podemos constatar que Soler ha sido primero feliz descubridor de estos monumentos y después puntual lector e intérprete de los mismos. Gracias a él, el horizonte histórico de Villena y el de España se ha ampliado considerablemente. Así vemos que el Paleolítico inferior, que hasta el descubrimiento de Soler se creía que solo estaba representado en la región levantina por los yacimientos, se amplió con los materiales de la Cueva del Cochino, con útiles musterienses. En el Paleolítico superior se creía hasta hace poco que esta zona había estado deshabitada, y esta afirmación, que por falta de yacimientos conocidos era comúnmente aceptada, se vino abajo cuando Soler encontró útiles solutrenses en la viña de Huesa Tacaño. Para el conocimiento en la región de esta discutida fase cultural que representa el epipaleolítico o mesolítico, como Soler prefiere llamar a esta etapa, también ha hecho valiosas aportaciones. Los materiales que encontró en Cueva Grande y en la Cueva Chica de Huesa Tallada, así como en el Pinar de Tarruella, en Casa de Lara, en el Arenal de la Virgen y sobre todo en la Cueva de Lagrimal, a los que tantas referencias hacen Terrader, Fortea y Aparicio en sus recientes trabajos,
son bien representativos de los tipos de siles que utilizaron aquellos cazadores que representan el enlace con la etapa neolítica. El periodo neolítico, como es sabido, la península registra nuevas formas de vida, nuevos usos y nuevas costumbres. De una economía de tipo recolector y cazador se va a pasar a una economía que estará basada fundamentalmente en la agricultura y a la que contarán además como principales conquistas el descubrimiento de la cerámica, en cuya invención debió ser la mujer principal protagonista. Para el conocimiento de esta época, en la que con propiedad se puede aludir a la pacífica revolución neolítica, José María Soler ha hecho también aportaciones de singular interés. Ello hace que apreciemos al ilustre homenajeado a que cuanto antes nos regale con la publicación pormenorizada de la Cueva del Lagrimal, en la que estoy seguro que aportará datos de singular interés para el estudio del Neolítico, de la etapa que inmediatamente le precede y de la calcolítica que le sigue. Los yacimientos de Casa de Lara y del Arenal de la Virgen ya han sido dados a conocer al mundo científico por Jesús María Soler. Estos representan hitos fundamentales de referencia obligada en el estudio de nuestro Neolítico. El Arenal de la Virgen y Casa de Lara son demostrativos de que la cerámica cardial, que se encuentra a la base de esta etapa, no solo era característica y exclusiva de los yacimientos ubicados en cuevas, sino que se daba también y perfectamente diferenciada en yacimientos de llanura. Cuando Soler realizó este descubrimiento, en yacimiento abierto de llanura, causó conmoción en el mundo científico, para el cual constituía aquel hallazgo una novedad extraordinaria. Soler, desde el primer momento, se apercibió de la importancia del descubrimiento que acababa de realizar, y con su intuición de teoricampero no vaciló en escribir unas líneas con las que se adelantó proféticamente a lo que poco después sería contrastado por hechos reales. Al momento inicial de esta etapa, que se ha englobado bajo la palabra neolítico, denominación que muchos propugnamos sea sustituida por la etapa calcolítica o del cobre, José María Soler ha dedicado su último trabajo, intitulado El Neolítico en Villena, en el que estudia 14 yacimientos de los muchos que de este momento Eurolar de la metalurgia ha descubierto, en donde además de los niveles correspondientes de Casa de Lara y de la Virgen y Cueva del Lagrimal, alude a más de 54 yacimientos líticos de superficie de este momento, demostrativos de la actividad que debieron desarrollar en la zona villenense los primeros prospectores metalúrgicos, actividad que debieron compartir con la agricultura y con la caza, a juzgar por los útiles encontrados, en los que cuentan como más significativas las ricas series de puntas de flecha de pedernal, de talla bifacial y múltiples formas. Lejos de enfatuarse ante tan espectaculares resultados, Soler los presenta con la sencillez y humildad que son innatas a su temperamento, y no se resiste a aceptar puntos de vista que, si a veces no coinciden con los suyos, sin embargo, han contribuido poderosamente a echar luz sobre los problemas de que él ha tratado. A los descubrimientos anotados hay que sumar los que ha realizado de yacimientos pertenecientes a las etapas media y final de la Era del Bronce. Estos yacimientos son testimonios de una sociedad que había pasado de una economía agrícola y ganadera fundamentalmente a una sociedad que se va a asentar sobre nuevas bases económicas, en razón a que ha entrado en posesión de otra de las grandes conquistas que ha realizado la humanidad, consistente en el aprovechamiento de los metales. Al beneficio del cobre sucedió el conocimiento del bronce, arsenical primero y luego aleado con estaño. El perfeccionamiento de la metalurgia trajo como consecuencia el mejoramiento de la agricultura, ya que mejores herramientas para trabajar en el campo, el rendimiento de este era también mayor. Paralelamente se comienza a beneficiar la plata y el oro, y es precisamente en este metal en donde ha sido más impresionante y pródiga la comarca de Villena, como veremos. No es el caso de que analicemos aquí si los hallazgos llevados a cabo en el campo de Villena pertenecen a esa cultura que comenzó a desarrollarse en torno al 2000 y que ha sido bautizada con el nombre de cultura del Algar, o si por el contrario deben incluirse como aparicio propunta dentro del área propia de la cultura del bronce valenciano. Es un problema a discutir entre especialistas que nada afecta a la real importancia que tienen los descubrimientos que ha llevado a cabo José María Soler en yacimientos pertenecientes a la época que nos ocupa, en la que no solo una nueva economía hace su aparición, sino que también aparece una nueva industria y unos tipos nuevos de cerámica sin decorar, pero de bella tersura y perfiles. Se echan las bases al mismo tiempo de un incipiente comercio, se desarrolla un tipo de vida urbano, aparecen nuevas costumbres funerarias y hasta nuevas ideas religiosas parecen latir en aquellas gentes que desarrollaron su vida a lo largo de las etapas bien definidas de la Era del Bronce en su momento medio y final, en las que como complemento de todo lo anterior hay que poner de relieve el hecho de que
comienza a manifestarse una clara diferenciación en la actividad de los individuos, una inclinación bien definida a vivir en núcleos urbanos y una tendencia bien acusada a organizar la sociedad dentro de unas normas de jerarquía y autoridad, basada precisamente en la necesidad que toda vida urbana tiene de desarrollarse dentro de unas normas que permitan la convivencia colectiva. Los yacimientos del Peñón de la Zorra, de las Peñicas, del Cerrico de la Escoba, de Cabeza de Casa del Molinico, Terlinques y sobre todo de Cabeza Redondo y de la Rambla del Panadero ponen de manifiesto la densidad con que estuvo poblada la zona en la Edad del Bronce. En las Peñicas se encontraron los clásicos cuencos de cerámica lisa o decorada con cordones en relieve característicos de la zona. En Terlinques encontró Soler testimonios de un hábitat de casas humildes pero significativas de cómo eran las viviendas del momento. De este poblado se ha podido tener una fecha mediante un análisis de carbono 14 que representa, junto al obtenido en el poblado de Cabeza Redondo, a que nos referiremos después, un hito fundamental para llegar a desentrañar el problema de la cronología absoluta de la etapa de que nos ocupamos. Nos da una fecha de 1850 a.C. De todos los yacimientos explorados por Jesús María Soler, ceden importancia ante el poblado de Cabeza Redondo, el cual es punto de vista obligado de referencia para cuantos se ocupan de historiar esta etapa. En Cabeza Redondo se han encontrado una serie de habitaciones hechas con muros de piedra, cuya regularidad ha llevado a algunos a clasificarlos como de época ibérica. En los muros se han encontrado edificios rellenos de madera carbonizada y un trozo de pozo sin carbonizar. El techo de estas habitaciones debía ser de cañas y barro, a juzgar por los testimonios recogidos por Soler, con el lucido interior de cal y sostenido por postes. Este yacimiento, el carbono 14, ha dado para él dos fechas, la de 1600 y la de 1350 a.C., que algún investigador ha puesto en duda, pero que ahí están con toda su problemática elocuencia. El material recogido en las viviendas de este poblado es el habitual en los yacimientos de la misma índole de esta época. De oro se encontró un interesante tesorillo integrado por 35 piezas que pesan 147 gramos, algunas de las cuales tienen singular significación cultural. Este fue un hallazgo casual que tuvo lugar en el 63 y que se salvó gracias a la diligencia de José María Soler y que era como anticipo del extraordinario hallazgo que tuvo lugar a los pocos meses en la Rambla del Panadero. El tesoro de Cabeza Redondo se encontró de manera casual cuando una excavadora que trabajaba en una cantera abierta en el Cabezo extraía piedra para una fábrica de yeso. Conocedor del hecho por un joyero de Villena, se puso de inmediato en movimiento José María Soler y pudo recuperar las 35 piezas de oro que constituyen este tesoro que hoy se expone en el Museo Municipal José María Soler de Villena. A los pocos meses de haber recuperado el tesorillo del poblado de Cabeza Redondo, tuvo lugar el hallazgo del fabuloso tesoro de la Rambla del Panadero, universalmente conocido con el nombre del Tesoro de Villena. Impresionante conjunto de cuencos, jarros, brazaletes de oro y de piezas pertenecientes a un posible cetro, conjunto que constituye uno de los más importantes y significativos tesoros que se han encontrado en España de la época que nos ocupa, el cual ha sido interpretado como tesoro de un primitivo régulo que señorearía la región. Está integrado por 67 piezas, de las que 60 son de oro, 3 de plata y una de hierro con damasquinado de oro, una de cerámica y otra de hierro de dudosa inclusión en el conjunto. Su peso total son 9 kilos 754 gramos. En razón a que hay una amplia referencia a este tesoro en las páginas del programa de este acto, no creo necesario alargarme en exponer lo que allí queda escrito, pero no resisto en hacer mención de la participación inmediata, directa y especialmente eficaz que tuvo José María Soler para encontrar y salvar este tesoro, como pocos meses antes la había tenido para salvar el del Cabeza Redondo. El hallazgo casual de un brazalete entre la grava que se utilizaba para la construcción de un edificio en Villena fue el detonante que hizo estallar la bomba, esta vez un gran cuenco de cerámica relleno con piezas de oro que contenía el tesoro más impresionante de esta época que se ha encontrado en España. Pero para no omitir ningún detalle de las circunstancias que rodearon a este singular hallazgo, nadie mejor puede hacerlo que el propio José María Soler,
quien en la memoria que publicó informando al mundo científico de este sensacional descubrimiento, lo hacía en los párrafos que literalmente voy a leer, ya que están redactados bajo las primeras impresiones que recibió su descubridor y nos transmiten toda la emoción, la extraordinaria emoción que él sintió en aquellos momentos. Dice así: al atardecer del día 22 de octubre de 1963, una llamada telefónica del joyero don Carlos Miguel Esquembre puso antecedentes de una extraordinaria joya de oro que le había sido mostrada por una mujer de ascendencia gitana. Inmediatamente nos personamos en el indicado establecimiento y no tardó mucho en presentarse la que dijo llamarse Esperanza Fernández García, portadora del brazalete. Según declaró la joya, fue hallada por su esposo, albañil de profesión, entre las gravas utilizadas para el hormigón de un edificio que se estaba construyendo en la calle de Madrid. Requerida, dice, la presencia de este albañil, un gitano llamado Francisco Contreras nos confirmó la declaración de su esposa y nos hizo entrega del brazalete mediante el correspondiente resguardo. Pusimos el hecho, sigue diciendo Soler, inmediatamente en conocimiento del señor alcalde de la población, don Luis García Cervera, y ante la posibilidad de que el brazalete hubiera sido mutilado, comparecimos al día siguiente ante el señor juez de primera instancia e instrucción, ilustrísimo señor don Ramón Escoto, para denunciar de aquellas posibilidades. Las indagaciones comenzaron enseguida y pusieron de manifiesto que el brazalete no había sido encontrado por el gitano Contreras, sino por uno de sus compañeros de trabajo, Francisco García Arnedo, quien lo entregó al capataz Ángel Tomás Martínez, en la creencia de que se trataba de una de las piezas que forman parte del engranaje de los camiones que transportan la gravilla. Así lo creyó también el señor Tomás, quien dejó suspendida la joya en lugar visible hasta que pasó a manos del gitano Contreras, cuya esposa le llevó al joyero para que le informase, según dijo, del presunto valor de la pieza. Entonces está rodeado todo un poco de un cierto aspecto novelesco. Sigue diciendo Soler: un mes después, cuando ya desesperábamos de encontrar circunstancias aclaratorias del extraordinario hallazgo, de nuevo, el joyero don Carlos Miguel Esquembre nos comunicó telefónicamente la presencia en su establecimiento de otra mujer portadora de un brazalete similar al anterior, aunque menos rico. Encarnación Martínez Morales, que así se llamaba aquella mujer, iba acompañada de su esposo, el transportista de gravas Juan Calatayud Díaz, y ambos aseguraron que la joya había pertenecido a la difunta abuela de Encarnación y que había permanecido durante mucho tiempo en un arcón de la casa. Sigue la fantasía. A las 14 horas del mismo día 26, antes de comparecer ante el juzgado, se presentó en nuestro domicilio, dice Soler, el transportista Carlos Calatayud, para confesarnos que el brazalete no perteneció a la abuela de su mujer, como había declarado, sino que había sido hallado por él mismo en una de las ramblas de las que traía las gravas que conducía luego a la población. Aseguró que el primer brazalete fue también transportado por él, sin saberlo, al edificio en construcción de la calle de Madrid. A pesar de esta declaración, las diligencias judiciales siguieron su curso, y entre ellas la de una inspección ocular en una de las ramblas de la Sierra del Morrón, señalada por Juan Calatayud como lugar de procedencia de los brazaletes, diligencia que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 1963. Tras haber informado a la Dirección General de Bellas Artes, regentada a Sazón porque tiene el honor de hablarnos, se ordenó por esta telefónicamente hacer una prospección en el lugar en donde se habían encontrado los primeros brazaletes. Al mismo tiempo, se interesó un informe del delegado de la zona de servicio de excavaciones, profesor Terradet, quien en efecto dio su autorizada opinión sobre este hallazgo. Con los hermanos Enrique, Pedro y Pedro Domenech Albero, sigue diciendo Soler, a los que acompañaban sus respectivos hijos, comenzamos los trabajos de excavación de la Rambla a las 10 de la mañana del domingo 1 de diciembre de 1963. Los informes del transportista Calatayud habían señalado una zona del cauce como posible lugar de aparición del brazalete que recogimos, pero el señor juez de instrucción pudo observar durante la inspección ocular, a unos 10 metros aguas abajo de dicha zona, un corte del que había sido extraída gran cantidad de grava y en los márgenes algunas ramas frescas de oliva, sujetas por piedras que podría ser indicio de haber querido haber dejado señalado aquel lugar. En dicho corte dimos comienzo, dice Soler, a nuestros trabajos, que presumíamos habían de ser dilatados. Eran aproximadamente las 5 de la tarde, y en esta ocasión no barruntaban precisamente tragedia. Tras varias horas de trabajo infructuoso, comenzó Soler a disponer el regreso con sus compañeros.
cuando un movimiento de azada de Pedro Domenech Albero puso al descubierto el canto de un brazalete. A su izquierda yacía otro, y ambos descansaban en el borde de una gran vasija que por las trazas se hallaba repleta de objetos similares. Mientras los chicuelos efectuaban la gestión de ir a buscar un taxi para trasladar el tesoro, nos dedicamos, dice, a aislar la vasija para su posterior exhumación, y pudimos comprobar entonces que yacían a su alrededor muchas de las piezas que el tiempo y los elementos habían hecho desbordar. Nunca podremos olvidar, dice Soler, ni creemos que nuestros fieles colaboradores Enrique y Pedro la olviden tampoco, aquella espera dramática en el anochecer del día 1 de diciembre de 1963, ocultos en el fondo de una rambla perdida en hosco paraje del término villenense y a la luz de unas hogueras que hacía brillar con destellos intermitentes el oro de unos objetos que habían permanecido ocultos a las miradas humanas durante miles de años. Allí hubiéramos permanecido la noche entera en el caso improbable que la gestión encomendada a los chicuelos no hubiese llegado a feliz término. Pero eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando alcanzaba la Rambla el automóvil de don Alfonso Arenas, a quien se debe en parte la creación del Museo Municipal de Villena, y el taxi conducido por Martín Martínez Pastor. Con ellos llegaron los dos muchachos que habían realizado su misión con gran celeridad y eficacia, y nuestro buen amigo y colaborador, don Miguel Flora Martí, excelente aficionado a la arqueología y al arte fotográfico también. A la cámara de Flor se deben los únicos documentos fotográficos del hallazgo in situ. Hasta aquí las primeras impresiones que nos ha transmitido José María Soler de este sensacional, ciertamente sensacional, descubrimiento. La noticia del hallazgo saltó de inmediato a los medios de comunicación y de inmediato también surgieron presiones cerca de la Dirección General de Bellas Artes a fin de que el tesoro fuera trasladado a Madrid para su conservación. Entre los especialistas esta era la opinión predominante, y en un momento en que nadie hablaba de autonomías ni de potenciar los valores culturales autóctonos, nos sentimos más autonomistas que muchos de los que ahora se proclaman como tales, y tras detenida reflexión llegamos a la conclusión de que en modo alguno podíamos moralmente privar a Villena de disfrutar del premio bien merecido con que se vio coronada una etapa de trabajo noble y desinteresada llevado a cabo por José María Soler, so pena de malograr para siempre una actividad ilusionada y llena de eficacia desarrollada a lo largo de toda una vida, la cual había tenido, entre otros frutos, los hallazgos a los que me he referido y la creación del Museo Municipal de Villena, que con justicia lleva hoy su nombre. Esta consideración por un lado, y por otro la necesidad de cumplir con lo que la legislación vigente determina en casos semejantes, nos llevó a resolver de forma que el tesoro en cuestión, propiedad del Estado, quedara depositado en el Museo Municipal de Villena, ciudad donde se había encontrado, bajo la inspección técnica y el cuidado del Estado, siempre que por parte del Ayuntamiento de Villena se cumplieran una serie de requisitos encaminados a garantizar la conservación y seguridad de las piezas, y que se exhibieran en una vitrina fabricada expresamente con medidas de seguridad para esta finalidad. Ambas condiciones fueron aceptadas y cumplidas por el excelentísimo Ayuntamiento de Villena, que estaba regentado entonces por don Luis García, quien desde el primer momento prestó su apoyo incondicional para adoptar toda clase de medidas tendentes a cumplir las obligaciones establecidas desde la Dirección General de Bellas Artes. Esta es, señores, esta es la intrahistoria de este sensacional descubrimiento, que por si no tuviera ya suficientes títulos para que el nombre de José María Soler se escribiera en las listas de los hombres ilustres de Villena, vino a coronar, no con broche de oro, pero sí con cuencos y con brazaletes de oro, una vida consagrada a la investigación y al estudio de la primitiva historia de Villena, la cual se ha iluminado, tomado vida y traspasado las fronteras gracias al trabajo y al afán ilusionado de este hombre humilde y modesto, pero lleno de ilusión por desvelar páginas desconocidas de su patria chica, y que al hacerlo ha contribuido muy eficazmente también a proyectar luz sobre lo que eran tinieblas en el libro de la historia de su patria grande. A pesar de los numerosos que son los logros que he apuntado, todavía quedan otros alcanzados por José María Soler. Su descubrimiento de yacimientos ibéricos y de la época medieval, su estudio sobre los castillos de Villena, permiten seguir la historia de esta ciudad hasta días más próximos a nosotros. La serie de importantes publicaciones con que José María Soler ha informado al mundo científico de los hallazgos que ha realizado
se han incorporado por derecho propio a la bibliografía especializada y a la divulgación también. Por no ocupar más tiempo vuestra atención, no me refiero pormenorizadamente a ellas, limitándome simplemente a señalar que sobrepasan el medio centenar. Lo que he enumerado justifica la acertada propuesta que en su día hiciera Antonio Tobar, nuestro entrañable amigo, al patronato de la Fundación VS de que se concediera el Premio Montaigne de 1982 a José María Soler, como público reconocimiento a una vida consagrada al descubrimiento, estudio e interpretación de tantas páginas de historia como ha podido reconstruir. Estoy seguro de que este premio, que viene a sumarse a otros bien merecidos que posee, medalla de oro de Villena, medalla de bronce de las Bellas Artes, premio del Servicio de Investigaciones Prehistóricas de Valencia, premio de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, etc., lejos de envanecerle, le servirá de nuevo estímulo para seguir en la ilusionada y feliz tarea que desde hace tanto tiempo se viene dedicando con total desinterés y pleno acierto. Querido José María Soler, espero no haber herido tu innata modestia si he puesto de manifiesto una parte de tu vida llena de fecundas realizaciones. Me he atrevido a adentrarme en tu intimidad y a exponerla ante tantos amigos y admiradores tuyos, por lo que nos puede servir de ejemplo y estímulo el contemplar las satisfacciones a que puede llevar una vida vivida con vocación ilusionada. Este es el ejemplo, magnífico ejemplo que nos da a cuantos en torno a ti nos congregamos hoy. Mis palabras te llevan el afecto y la admiración de todos. Son también portadoras de nuestra felicitación al patronato de la Fundación Juan Mar, organizadora de esta sesión, y al patronato de la Fundación VS de Hamburgo por el acierto que ha tenido al discernir el Premio Montaigne de 1982. Para esta fundación, que ha sabido valorar tantos méritos como tienes, nuestra felicitación más sincera, nuestra felicitación entrañable para ti, José María Soler, que ves premiado tu fecundo e ilusionado trabajo con tan preciada distinción. Herr Präsident der Fondation Juan Marc, Herr Dr. Töpfer, Herr Botschafter, Herr Bürgermeister der Stadt Villena, meine Damen und Herren. Die Eberhard-Karls-Universität Tübingen, die ich die Ehre habe, bei der heutigen Feier zu vertreten, verleiht nunmehr zum 15. Mal auf Vorschlag des Kuratoriums der Stiftung FVS zu Hamburg den Montaigne-Preis, mit dem die Stiftung hervorragende Beiträge aus dem romanischen Kulturraum zum europäischen Kulturerbe auszeichnet. Zum dritten Mal nach den Jahren 1971 und 1976 fällt der Preis für 1982 an einen Vertreter des spanischen Volkes, und es will mir als ein Zusammentreffen glücklicher Umstände scheinen, dass dies zu einem Zeitpunkt geschieht, da Spaniens Integration in die westeuropäische Gemeinschaft weiter vorangetrieben wird. Ihr Lebenswerk, sehr verehrter Herr Preisträger, ist soeben auf eindringliche Weise gewürdigt worden. Es wäre vermessen, wollte ich dieser Würdigung aus dem berufenen Munde von Professor Nieto weiteres an die Seite stellen. So lassen Sie mich denn auf ganz persönliche Weise ausdrucken, wie sehr mich beeindruckt hat, mit welcher Energie und mit welchem Glück auch Sie die Geschichte Ihrer Heimatstadt Villena erforscht haben, wie Sie Ihren großen archäologischen Fund mit wissenschaftlicher Akribie gedeutet haben und wie Sie das Werk Ambrosio Cortes, aus dem wir bei der heutigen Feierstunde Ausschnitte hören, wieder zugänglich gemacht und historisch eingeordnet haben. Mit Michel de Montaigne, dessen Namen dieser Preis trägt, können Sie, verehrter Herr Preisträger, sagen, l'histoire, c'est plus mon gibier. Lassen Sie mich noch einmal aus demselben Essay Montaignes zitieren, der den Titel trägt de l'institution des enfants.
Montaigne legt in diesem Essay Regeln für die Erziehung junger Menschen fest und wir wissen, dass wir in solchen Anweisungen das Menschenbild Montaignes in kondensierter Gestalt vor uns haben. Eine solche Anweisung lautet: Quand l'homme est en fantaisie, une honnête curiosité de s'inquérir de toutes choses. Tout ce qu'il y aura autour de lui, il le verra. Un bâtiment, une fontaine, un homme, le lieu d'une bataille ancienne, le passage de César ou de Charlemagne. Und man könnte hinzufügen, wenn zu dieser Kuriosität Glück kommt, dann auch den Schatz von Vienna. In einer solchen honnête curiosité de s'inquirer de toutes choses liegt, so bin ich überzeugt, ihr Suchen und Forschen begründet. Ihr Werk, Herr Soler, erfüllt Montaignes Anweisung beispielhaft. Die Verleihungsurkunde des Preises, die ich nun verlesen darf, hat den folgenden Wortlaut. Die Eberhard-Karls-Universität Tübingen verleiht auf Beschluss des Europäischen Kuratoriums den Montaigne-Preis, der von der Stiftung FVS zu Hamburg zur Auszeichnung von Persönlichkeiten aus dem romanischen Kulturbereich geschaffen worden ist, für das Jahr 1982 Señor Don José María Soler García, Villena, Alicante. Die Ehrung gilt dem unermüdlichen Erforscher der prähistorischen Altertümer seiner Heimatstadt, dem zielstrebigen Erkunder und Darsteller ihrer Geschichte, dem Gelehrten, welcher Persönlichkeit und Werk des Komponisten Ambrosio Cortes neu entdeckt und für die Nachwelt bewahrt hat. Das nach dem Laureaten benannte Museum in Villena bezeugt mit seinem legendären Schatz, wie das Glück, das Wissen, die Erfahrung und den Eifer eines Archäologen zu belohnen vermag. Diese Urkunde ist ausgestellt am Tage der feierlichen Übergabe des Preises Madrid am 11. Dezember 1981. Ich habe nun die Ehre, Ihnen, Herr Soler, die Urkunde auszuhändigen und Ihnen die Glückwünsche der Eberhard-Karls-Universität auszusprechen. Comprenderán que es muy duro tener que aguantar estas cosas en la propia presencia y sin pestañear. Y tan abrumado estoy que no voy a tener más remedio que ser muy breve. Nunca sabré agradecer bastante a la Fundación Marx el haber organizado este acto. Y la presencia aquí de esa representación alemana, el señor Alfred Töpfer, presidente del Consejo de la Fundación FVS de Hamburgo, por él creada, que es la que me ha otorgado este honroso premio. Y también la del doctor Ludwig, de la Universidad de Tubinga, que me ha hecho el honor de entregármelo. Hubiera querido expresarles este agradecimiento en su propio idioma, pero la verdad es que mi conocimiento del alemán no da para tanto. A pesar de cuanto aquí se ha dicho,
a mí me caben muy serias y razonables dudas acerca de mis merecimientos para que entre tantos miles y miles de españoles haya tenido que ser yo quien reciba tan honroso galardón, que he aceptado sin embargo de buen grado, primero porque considero que no soy quien para discutir los criterios, las decisiones de los respetables señores que forman el curatorium de la fundación que me lo da. Y luego, porque se me da, según se expresa en la concesión, por mi dedicación al estudio en sus diferentes aspectos arqueológicos, históricos, artísticos, de una pequeña ciudad como es Villena, mi pueblo natal. Bien sé el concepto que en determinados estamentos intelectuales se tiene al que un tanto despectivamente en ocasiones se llama erudito, y mucho más si se trata de un erudito local. Pero considero que la erudición local es necesaria siempre que se haga con un mínimo de seriedad y de rigor, y que sin ella no se podían escribir las obras generales. Ya dijo un historiador que los hechos menudos no son la historia, pero que no se puede escribir la historia sin ellos. Y en este sentido, las poblaciones pequeñas, como Villena, pues no dejan de formar parte de España, de Europa y de la humanidad. Ya se ha puesto aquí de relieve que algunos de los hallazgos arqueológicos villenenses han hecho tambalearse algunas de las teorías que se creían sólidamente fundadas. Los tesoros de Villena son hoy una de las grandes atracciones de la historia mundial. Orfebrería tipo Villena se le llama ya, incluso fuera de nuestras fronteras. El compositor Ambrosio Cotes, uno de los grandes polifonistas del Renacimiento español, algunas de cuyas obras vamos a tener ocasión de escuchar gracias a los cuidados y a la sensibilidad artística de esta magnífica entidad que es la Fundación Marc, representada en este caso concreto por don Antonio Gallego, pues había sido considerado como flamenco o inglés. Yo creo que el premio se le debía de haber dado a la ciudad de Villena, que es la que tiene todas estas cosas. Yo en realidad no he hecho más que levantar un poco el velo que las cubría. El premio además es emocionante porque pone de relieve que en esa labor de investigador, generalmente callada, solitaria y a veces ingrata, no estaba uno tan solo como parecía. Y puede ser un estímulo para los investigadores jóvenes, al comprobar que se puede trabajar con dificultades, pero con fruto, en los límites estrechos de una pequeña población. Y hay otra cosa que resaltar. El premio lleva anexa la posibilidad de que un estudiante, un artista, pueda ampliar sus conocimientos durante un año en esa gran nación que es Alemania. Yo estoy plenamente seguro de que el pintor Pedro Mar, uno de los más grandes artistas que ha dado la plástica villenense,
sabrá sacar todo el partido posible a esta magnífica realidad. Los años que tengo me han hecho ver que todo cuanto le sucede a una persona en el ámbito social procede casi siempre de una iniciativa particular, maligna en algunos casos, benigna o generosa como en este. Y yo quiero aquí expresar mi afecto y mi gratitud a un antiguo y entrañable amigo, Antonio Tobar. Yo sé la gratitud por varios motivos. Por la decisiva intervención que han tenido en todo este asunto. Por los laudatorios artículos periodísticos que me ha dedicado. Por las palabras que ha pronunciado al principio de este acto. Y aún quisiera yo añadir otra gratitud. La de haber querido evocar con su brillante pluma aquellos felices años de nuestra juventud en que podíamos compaginar el trabajo, el estudio, la lectura, la música y hasta, ¿por qué no?, el bailar tangos con mocitas guapas, lo ha tenido el gracejo de recordar. Hubo años, muchos lo saben, en que la convivencia en las ciudades, especialmente en las ciudades pequeñas, se hizo difícil. Y había que buscar un poco de refugio espiritual en el campo y en las montañas. Y fue allí donde pude comprobar que en ese campo y en aquellas montañas habían estado nuestros antepasados desde hacía miles de años. Permitidme que recuerde aquí, ya se ha hecho por alguno de los que han intervenido, los nombres de mis antiguos y leales colaboradores, Pedro y Juan Sánchez Salzar, Enrique Prats, Miguel Flor, los hermanos recientemente desaparecidos que intervinieron en el descubrimiento del tesoro, Enrique y Pedro Domenech Albero. Con ellos y con algunos otros esporádicos he compartido fatigas, descansos, fríos, calores, pero también el placer de los descubrimientos. Y en estos momentos de recuerdos gratos, pues sería injusto no mostrar también públicamente la gratitud que le tengo desde hace mucho tiempo al profesor Nieto, acrecentada con el discurso que acaba de pronunciar. Yo sé los esfuerzos que tuvo que hacer para contrarrestar determinadas presiones y seguir manteniendo la confianza que en mí había depositado en su calidad de director general de Bellas Artes con ocasión de aquellos descubrimientos áureos de 1963. Me consta que me tuvo reservada contra viento y marea la publicación de la memoria en que se daba cuenta de aquellos descubrimientos. Sé muy bien las batallas que tuvo que librar para que los tesoros permanecieran en Villena. Y sé también que el Museo Arqueológico Villenense lleva mi nombre porque él tuvo mucho empeño en que fuera así. Son cosas que nunca he olvidado y que nunca podré olvidar. Y ya que he mencionado el museo, tampoco sería justo, ya se ha recordado también aquí, mencionar a quienes me ayudaron en su fundación.
el entonces alcalde de la población, Luis García Cervera, y el querido amigo Alfonso Arenas, cuya intervención fue definitiva en esta creación. Me consta también las reticencias y las incomprensiones de algunos de los componentes de aquella corporación municipal, lo que hace más valiosa la ayuda que estos amigos me prestaron. Son ya muchos los años que tengo para hablar de proyectos. Bien sé que este premio se me ha dado por lo poco que he hecho, pero no como estímulo para lo mucho que queda por hacer. De cualquier manera, es esta una ocasión lo bastante solemne como para prometer que mientras me queden fuerzas he de seguir trabajando por Villena como hasta ahora lo he hecho. Me abruma la responsabilidad de compartir la lista de ganadores de este premio con los nombres tan señeros de Salvador Espriu y de Pedro Laín Entrado. También procuraré ser digno de esta honrosa compañía. Y nada más. Gracias a todos los que habéis querido acompañarme en estos momentos. Gracias también a todos aquellos presentes o ausentes que se hayan podido alegrar de que el premio me haya sido concedido. Y este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Gracias a todos cuantos lo han hecho posible. Mit dem Montaigne-Preis verbunden ist das Montaigne-Studienstipendium, das auf Vorschlag des Montaigne-Preisträgers verliehen wird. Ich darf auch hier im Namen der Eberhard-Karls-Universität die Stiftungsurkunde vorlesen und überreichen. Der Text heißt: Eberhard-Karls-Universität Tübingen verleiht auf Vorschlag von José María Soler García und auf Beschluss des Europäischen Kuratoriums für den Montaigne-Preis dem Maler Pedro Marco Villena das Montaigne-Studienstipendium der Stiftung FVS zu Hamburg für das Jahr 1982. Madrid am 11. Dezember 1981. Ich darf nun die Urkunde über die Verleihung des Montaigne-Studienstipendiums aushändigen und auch Ihnen, Herr Marco, die Glückwünsche der Eberhard-Karls-Universität überbringen. Ich weiß nicht, wohin Sie als Stipendiat der Stiftung FVS gehen werden. Ich hoffe aber von Herzen, dass Ihr Aufenthalt in Deutschland ein voller Erfolg werden wird. De Cotes. El tiempo justo para retirar estos pupitres y preparar el escenario para los músicos. Es cuestión de unos minutos. Muchas gracias.